Bueno, buenas a todos. Esta es la presentación del registro de pacientes en diálisis peritoneal de Andalucía, correspondiente al año anterior, al 2019, que no pudimos presentar por no haber el congreso de la ASAM por la situación de la pandemia. Bien, como veis, son 21 años de seguimiento lo que vamos a presentar en esta ocasión. Como siempre, lo primero es agradecer a todos los compañeros del grupo de diálisis peritoneal su esfuerzo en cumplimentar el registro, todo su trabajo y bueno, pues aquí tenemos todos los compañeros por provincia, hay algunos cambios y se están produciendo algunos cambios, espero que esté actualizado en esta ocasión. Bien, como todos los años vamos a hablar descriptivos y luego vamos a hablar de datos de comorbilidad y supervivencia. En descriptivo vamos a hablar de incidencia en la técnica, prevalencia, comparativas con el registro nacional, otros datos poblacionales y algunos datos técnicos. Bien, esta es la curva de la incidencia en diálisis peritoneal desde el año 1999 hasta este año 2019. Como veis, tuvimos un primer incremento entre el año 2000 y 2004, la media era de 111,4 pacientes incidentes al año. Esto sufrió un crecimiento prácticamente del 25% de la media de incidencia anual en el siguiente quinquenio, desde el año 2005 a 2009, subiendo hasta cerca de 140 pacientes incidentes al año. Una gran subida con respecto al siguiente lustro, con un 41% entre el 2010 y 2014, acercándonos a una media de 200 pacientes al año, que se ha mantenido con poco incremento entre el 2015 y 2019. Seguimos manteniendo prácticamente esta incidencia media de 200 pacientes al año. Sin embargo, si analizamos más en detalle estos últimos años, vemos que entre el 2012 y 2015 alcanzamos prácticamente los 215, 217 incidentes al año y esto ha bajado un poquito entre los años 2016 y 2019. La media es de 190 pacientes al año. Hemos bajado aproximadamente 20 incidentes al año, pero nos mantenemos en una meseta. Ya sabéis que es muy difícil con el alto flujo de pacientes que tiene la diálisis peritoneal. Como veis en el texto, la tasa nuestra actualmente de incidencia entre el 2010 y 2019 es de 23,4, esta es la tasa por millón de población, que es, bueno, pues parecida, un poquito menor en líneas generales que la de España, aunque, bueno, pues en estos últimos años que hemos ido creciendo nos vamos pareciendo un poquito, aunque todavía estamos lejos de las regiones, de las comunidades autónomas que mayor incidencia tienen. Aquí veis que la curva de incidencia en Andalucía con respecto a España. Hay que dar un dato, una puntualización con esta gráfica que puede resultar un poquito engañosa. Normalmente en España se calcula la incidencia por millón de población con respecto a toda la población. Y nosotros hasta ahora la estábamos realizando calculando los pacientes incidentes mayores de 14 años, que son los que tratamos en nefrología, pero al ajustarlo ya por toda la población, como veis, la curva de Andalucía desciende y se sitúa por debajo de la media de incidencia por millón de población en España. Esta es la comparación con el RER, con el registro de enfermedades renales. Como veis, Andalucía pues no ostenta un puesto de honor, podríamos decirlo así, con respecto a la incidencia, con respecto a otras comunidades que están en torno al 20-30%, como tenéis ahí, Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja, etcétera, y nosotros, puesto con Cataluña, Extremadura, Murcia, pues ostentamos los puestos más bajos en incidencia, aunque ya decimos que vamos creciendo poco a poco y que en los últimos años nos hemos estabilizado en una meseta. Con respecto a las provincias, en las tablas de incidencia media por año y millón de habitantes, como veis, pues para todo el periodo entre el 99 y 2019 mantenemos más o menos las mismas distribuciones por provincia. Cádiz y Jaén se encuentran a la cabeza durante todo el periodo, ahora puntualizaremos lo que está sucediendo en los últimos años, y en los puestos siempre más atrás, pues Málaga, Almería y Córdoba, ¿no? Hemos hecho una gráfica este año, César y yo hemos estado mirando esta gráfica que nos parece muy interesante. En la línea azul está todo el periodo, la media de incidencia de todo el periodo por cada una, en global, en Andalucía, y por cada una de las provincias. Como veis, en las barras azules son las incidencias medias del 99 a 2019. Como os digo, Cádiz, Jaén, Huelva pues se mantenía por encima de la media, en la media Sevilla-Granada y por debajo de la media
Córdoba, Almería y Málaga, perdón. ¿Qué ocurre en los 10 últimos años, entre el 2010 y el 2019? Como veis, la incidencia media ha aumentado en Andalucía, se siguen manteniendo por encima de esta incidencia media las provincias de Cádiz, de Jaén, de Huelva, y se incorpora ya también en estos últimos 10 años por encima de la media Sevilla y Granada, y aunque crecen, como veis en la barra roja, Córdoba, Almería y Málaga pues siguen por debajo de la media. En la línea verde es lo que ocurre en estos últimos 5 años, 2015 a 2019. Como explicábamos antes en la tabla de incidencia por años, hemos bajado un poquito en la incidencia media y se sigue manteniendo por encima de esta incidencia media Cádiz, Jaén en la línea de la incidencia media y un gran avance experimentado sobre todo en las provincias de Huelva, de Sevilla y Granada. Hoy por hoy, la provincia de Huelva, en estos últimos 5 años, la que más incidentes por año y millón de habitantes tiene, desplazando a clásicas provincias como Cádiz y Jaén, ¿no? Aunque la línea verde sigue creciendo un poquito en Córdoba, ha descendido en Almería y en Granada, que se siguen manteniendo por debajo de la media, pero en estos últimos 5 años incluso pues, han bajado un poquito más. Con respecto a la prevalencia, pues la prevalencia es un reflejo al final pues, de las incidencias y de las salidas, ¿no? Como veremos en los flujos de salida, la salida en el diálisis peritoneal son, el flujo de salida en diálisis peritoneal es importante, afortunadamente sobre todo dirigido al trasplante, y como la entrada, la incidencia está estable, pues vemos ese descenso en la prevalencia, tanto los prevalentes tratados en el año, o sea, la prevalencia acumulada de todos los tratados en el año, representado en la gráfica por el color azulito o el color azul, como los prevalentes a 31 de diciembre, o sea, aquellos pacientes que continuaban el programa en un corte transversal a 31 de diciembre. Como veis, hasta el año 2014 había un incremento medio anual tanto en la prevalencia acumulada como en el corte transversal de prevalencia, que disminuye a partir del año 2015 al año 2019. Afortunadamente, la pendiente de descenso se estabiliza un poquito en los últimos 2 años, pero debido a que la incidencia se ha estancado pues, y los flujos de salida siguen altos, la prevalencia está bajando un poquito en la técnica. Si nos comparamos con el registro RER, pues ocurre un poquito con la incidencia. Andalucía, Cataluña, Navarra son los que presentan menor prevalencia de pacientes en DP con respecto a todo el tratamiento renal sustitutivo, hemodiálisis, como veis ahí, las barras azules más oscuras, y con respecto al trasplante. Si tratamos ya directamente características de los pacientes, características demográficas de los pacientes, el número de casos de 1 de enero del 99 a 31 de diciembre del 2019 ha sido de 3.312 pacientes incidentes en diálisis peritoneal. A 31 de diciembre de 2019 quedaban 353, muy parecido a los años anteriores, en 2018 358, en 2017 361. Y los pacientes tratados en el año 2019 han sido de 547. En 2017, 547 también, curiosamente, en 2018 eran más, 597. Siguen predominando los hombres con respecto a las mujeres, 60% de hombres con respecto a un 40% de mujeres. La edad promedio es de 57 años, prácticamente 10 años menor que en la hemodiálisis, y la permanencia media en la técnica son de 22 meses. Esto es lo que os decía antes del flujo de pacientes en diálisis peritoneal. Este ha sido el flujo del año 2019. Hemos tenido 187 incidentes, 547 pacientes tratados, 194 salidas de la técnica, lo que representa prácticamente más de un tercio, un 35,5% de los pacientes tratados en el año han salido, y las salidas superan en un 3,5% a las entradas. Con lo que al final del año, a 31 de diciembre, estaban o seguían en la técnica los 353 pacientes que he referido antes. La distribución por edades, la tenéis aquí, la edad media como la vimos antes, la distribución por edades, prácticamente el 42,2% de los pacientes se encuentran entre 60 y 80 años, y el 23% de los pacientes son mayores de 70 años. En cuanto a la etiología de la enfermedad renal en los pacientes en diálisis peritoneal en todo el periodo estudiado, de 1999 a 2019, la primera causa son la glomerulonefritis crónica. Hay que tener en cuenta que estos pacientes son pacientes más jóvenes que los pacientes en hemodiálisis. Le sigue la nefropatía diabética y las causas desconocidas vasculares. Probablemente muchas causas desconocidas sean también causas vasculares, con lo que las causas vasculares representarán porcentajes importantes de la etiología de la enfermedad renal de nuestros pacientes.
El motivo de inclusión en diálisis peritoneal, pues prácticamente como tenéis ahí en el 87% es por libre elección de los pacientes. La indicación médica fundamentalmente en pacientes con escasos accesos vasculares, con agotamiento del acceso vascular y con imposibilidad de accesos vasculares, y pacientes donde la indicación de la ADP la marca fundamentalmente la presencia de cardiopatía, de insuficiencia cardíaca. La evolución del catéter implantado por el nefrólogo por un problema en el volcado de la base de datos, podemos presentar hasta 2017 y veis cómo el porcentaje de pacientes que se le implanta el catéter el nefrólogo y ya no depende tanto del cirujano, va aumentando de forma muy importante. Hay provincias que siempre han tenido un porcentaje muy importante de pacientes implantados por el nefrólogo, como Málaga y Córdoba, y bueno, pues casi todas las provincias, como veis, están creciendo el porcentaje de pacientes que se implanta por el nefrólogo. Esto, en principio, aunque siempre defendemos la mayor autonomía, pero lógicamente en provincias donde funcione muy bien la implantación con el cirujano, como entendemos que es Huelva o Granada, pues evidentemente no tiene por qué ser ni un dato bueno ni un dato malo. Lógicamente la mayor autonomía pues hará crecer el programa, pero donde funcione bien, pues evidentemente no significa que Huelva o Granada tengan un dato malo en este aspecto. Esto es muy individualizable o muy particular de cada uno de los servicios, de cada una de las unidades. En cuanto a otros datos técnicos, la DPA sigue representando aproximadamente un poquito menos de la mitad de los pacientes y codestrina ya la utilizan, veis la curva ascendente, el 55,2% y las soluciones más biocompatibles tamponadas con bicarbonato, pues ya supone prácticamente la totalidad del uso en diálisis peritoneal en Andalucía. Bien, vamos a pasar al segundo bloque, el bloque de comorbilidad y supervivencia. En nuestro registro de diálisis peritoneal recogemos las variables que nos aportan muchísima información en cuanto a resultados finales clínicos importantes, como son los resultados de supervivencia de pacientes y supervivencia de la técnica. Estas son las características de la comorbilidad al inicio de los pacientes. Los pacientes con una edad mayor de 70 representan el 23,5%, edad mayor a la media el 52,6% y edad mayor de 45 el 75,2% de los pacientes. Prácticamente la tercera parte, el 30% de los pacientes son diabéticos y con alguna condición de enfermedad cardiovascular, ya sea insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, vasculopatía periférica o vasculopatía cerebral en el momento de ser incluido en la técnica el 36% de los pacientes. Nosotros dividimos clásicamente tres grupos por índice de Charlson: riesgo bajo, un Charlson menor de 3, riesgo medio entre 4 y 6, riesgo alto mayor de 7. Si os fijáis, pues prácticamente la distribución de los pacientes son en 3/3. Como vemos, en el sector de la derecha, de abajo, en la clasificación de pacientes según índice del Charlson, 36% riesgo bajo, 37% riesgo medio y 27% riesgo alto. Y en la gráfica de la derecha, de la izquierda, perdón, representa el número de eventos cardiovasculares o el número de condiciones cardiovasculares que los pacientes tenían en el momento de ser incluidos. El 64% ninguno en el momento de empezar DP, un 20% prácticamente una de estas situaciones cardiovasculares, si fijáis, el 17% restante tenían dos o más de estas condiciones cardiovasculares en el momento de ser incluido en diálisis peritoneal. Esta gráfica es muy interesante porque podemos comparar claramente dos periodos. Un periodo antes de 2011 y después del 2012. Las líneas representan los grupos del Charlson. Si os fijáis, en el primer periodo había un gran porcentaje de pacientes con grupo de riesgo bajo de Charlson y menor con grupo de riesgo alto. Y a partir de 2011-2012 disminuyen, estas curvas se acercan más de tal manera que disminuye el paciente de grupo de riesgo de Charlson bajo y aumenta los de Charlson intermedio y Charlson alto. Esto quiere decir que el perfil de comorbilidad de nuestros pacientes en los últimos años son pacientes de mayor comorbilidad y que la indicación en diálisis peritoneal pues se ha abierto también a estos pacientes más comórbidos, ¿no? No tenemos quizás tantas restricciones como los periodos anteriores para meter pacientes en diálisis peritoneal, o que en líneas generales también nuestra población es más envejecida y la población con insuficiencia renal crónica terminal o avanzada, pues una población también más comórbida, con lo que se refleja que también aquí la incidencia de los grupos del Charlson.
En cuanto a la evolución de la diabetes, nefropatía diabética, va prácticamente paralela a lo largo de todos los años, va aumentando la diabetes. En el año 2019 representaba el 34,2% de los pacientes incidentes, con un 19% con nefropatía diabética como la causa de enfermedad renal crónica terminal. Si os fijáis, las dos curvas son prácticamente paralelas. Igual que aumenta la diabetes, aumenta la nefropatía diabética como causa de enfermedad renal. En cuanto a las causas de salida del programa, siempre analizamos tres causas fundamentales: trasplante, transferencia de hemodiálisis por distintas causas y el fallecimiento de los pacientes. En todo el periodo estudiado, el 38%, porque prácticamente el 40% de los pacientes ha salido por trasplante, el 33% porque se ha transferido a hemodiálisis, ya fuera por peritonitis, que representa un 8,8%, por problemas en la técnica, en los que se incluye el catéter o problemas de adecuación o de ultrafiltración y otros problemas. Salen de la técnica por recuperar función renal un 1,5% de los pacientes y por fallecimiento prácticamente el 27%. En cuanto a la causa de los fallecimientos, predominantemente cardiovascular e infecciosas. Y rellenamos ya completamente la gráfica de los flujos de actividad en 2019. De los 187 pacientes incidentes salían 194, y de estas 194 salidas, el 46% ha sido por trasplante, en la causa mayoritaria de salida de la técnica, 33% por transferencia hemodiálisis y el 21% por fallecimiento. Y lo mismo que hacemos todos los años, vemos evolutivamente en el tiempo cómo han sido estas causas de salida. Y bueno, pues nos felicitamos a todo el grupo y a toda la comunidad nefrológica, porque las causas por trasplante pues son las predominantes, con un gran ascenso que tuvo en el 2015 hasta llegar a su máximo pico en 2017, y nos hemos mantenido por encima del 45%, prácticamente el 50% de causa de salida de la técnica por trasplante. Se estabiliza la transferencia hemodiálisis y disminuye a lo largo del tiempo las salidas por fallecimiento del paciente. En cuanto a la supervivencia global del paciente, la curva no cambia mucho con respecto a años anteriores. La mediana de supervivencia, aquí están censuradas lógicamente las causas por transferencia o las de técnica o por las causas por trasplante. Solamente recogemos en la curva o la curva de Kaplan-Meier, considera la causa de salida por muerte. La mediana es de 56 meses y la media de 70 meses. Y esto es, pues, si analizamos la mortalidad, la tasa de mortalidad bruta con respecto a España, nos encontramos en unas cifras muy similares a la mortalidad bruta que tiene a lo largo del tiempo la diálisis peritoneal en el resto de la nación, ¿no? En el resto de España. Si os fijáis, hay años que estamos un poquito por encima en tasa de mortalidad bruta, aunque la mayoría de los años estamos un poquito por debajo en tasa cruda de mortalidad en diálisis peritoneal en Andalucía con respecto a España. En el registro, en el RER, se analizan comparativamente la supervivencia entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. Hay una ventaja en supervivencia para diálisis peritoneal que se mantiene esta ventaja en el análisis multivariante. Como veis ahí, la DP como terapia renal sustitutiva de inicio significativamente tiene un odds ratio por debajo del 1 y tiene una ventaja con supervivencia con respecto a la hemodiálisis. En cuanto a los factores para la supervivencia de los pacientes, vemos, ya vamos terminando, que los clásicos: diabetes, enfermedad cardiovascular, la edad por encima por debajo de la media, los grupos del Charlson, siempre tienen una mejor supervivencia aquellos donde la comorbilidad es menor. En cuanto al tipo de técnica, la DPA en el análisis bivariante muestra ventaja con respecto a la DPCA, y en cuanto al inicio de DP, los periodos más recientes, aquellos entre el 2006, a partir de 2006, 2006, 2012, 2013, 2019, presenta también ventaja con respecto a los periodos más antiguos de inclusión de los pacientes. Este es el análisis multivariante de supervivencia de los pacientes, donde solamente la edad, la enfermedad cardiovascular y la diabetes se mostraron como factores independientes de riesgo con respecto a los demás. La supervivencia global de la técnica también es muy parecida al año anterior y un poquito mejor que la supervivencia del paciente, con una mediana de 57 meses y una media de 70 meses. En cuanto a las conclusiones del registro, pues decir que el uso de la ADP en Andalucía sigue por debajo de la media nacional. Ha habido un importante crecimiento entre 2010 y 2014 y en los últimos 5 años se mantiene una meseta con un número de incidentes entre 190 y 200 al año.
Es necesario mantener este esfuerzo que estamos haciendo por parte de todos, profesionales, las unidades de ERCA, de diálisis peritoneal, las direcciones y las jefaturas de nuestros servicios y los centros y la administración sanitaria. La distribución en el uso es variable por provincia, hay un esfuerzo importante en la mayoría de los centros, destaca el centro importante de Huelva, Sevilla, Granada y Córdoba. Cádiz y Jaén, junto con estas provincias, son incomparables a la media nacional y todavía es necesario un mayor esfuerzo en las provincias de Córdoba, de Málaga y de Almería. Los incidentes aumentan en edad y comorbilidad. Ya hemos visto que el Charlson es un Charlson de mayor riesgo, pero la ADP no solo debe ser reservada para jóvenes y menos comórbidos. Los pacientes también mayores, diabéticos, cardiovasculares, son también pacientes que son candidatos a la técnica. Hay un aumento significativo en las últimas décadas de las salidas por trasplante. La ADP es una técnica que aporta un alto número de pacientes al trasplante renal en la comunidad cada año. La supervivencia de pacientes en DEP en Andalucía es buena y es similar a lo de los principales registros comparados, y los factores de mal pronóstico dependen más de la comorbilidad que de la técnica. Edad, diabetes, la enfermedad cardiovascular, el Charlson. La DPA parece tener un mejor pronóstico, aunque esto no se confirmó en el multivariante. Especulamos, puede ser por el tipo de paciente, por el mejor manejo de volumen, por una mayor versatilidad de adecuación que la técnica manual, etc. La supervivencia de la técnica es superior al 50% a los 5 años, también ha mejorado, y los factores que más influyen hasta ahora han sido el periodo de inicio, los periodos más recientes, usar soluciones con bicarbonato, no, está ahí mal puesto, etcétera, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por la atención y espero que os haya resultado útil esta presentación.